de actividades con UCEMA, y en este caso, ya como es ex alumno y ahora como director de este posgrado, y también de los posgrados en Data Management y en Health Management, en Data Analytics y Health Management. La verdad está buenísimo lo que se está generando. Quería darles la bienvenida a todos. El año pasado arrancamos con un webinar del mismo tipo. Yo lo recuerdo con mucho cariño ese webinar, veo que varios de ustedes estaban también, y es increíble cómo la pandemia fue evolucionando. En ese webinar no había una cámara apagada, ahora están todas apagadas. No quiero presionar a nadie, simplemente que es lindo verlos y me retroalimenta la conversación para hacerlo bien al interés de ustedes. Entonces, lo que quería plantearles desde el principio es, vamos a usar el chat de forma completamente abierta. Yo voy interactuando con ustedes en base a lo que comenten ahí, y también voy a tratar de hacerlo, aunque somos muchos, lo más dinámico posible con preguntas. Esto tiene la motivación inicial de ayudarme a generar innovación, porque no quiero repetir exactamente lo mismo, no quiero meterme en temas que no les interesan, quiero sacar de esta hora el máximo provecho para ustedes y tratar de cubrir temas que realmente hagan la diferencia en sus vidas. Ahí habría que hacer un mute, perfecto. Antes que nada, para que esta conversación siga más allá de este chat masivo, voy a ponerles mis datos. Perdón, Frank, quedaste muteado vos también. Listo, ahí estoy. Entonces ahí les dejaba los datos en el chat para estar en contacto. No duden en agregarme a cualquier red o por WhatsApp. Tenemos ahí un tema. Muy bien, vamos. Entonces lo primero que quiero contarles es lo siguiente. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de transformación, ¿por qué no de emprendimientos también? Y lo primero que les quería preguntar es, ¿por qué nos tiene tan inquietos el cambio? Venimos de una pandemia que reflejó la velocidad a la que se mueven las cosas y los impactos que pueden suceder de cosas que ahora son globales, cada vez más crecientemente, y lo que veo es un pánico terrible al cambio. Estamos asustados de qué puede pasar, de cómo se mueven las cosas, y quisiera entender por qué, quisiera entender qué es esto del cambio. Mirá qué interesante lo que dice Silvia, el cambio no la certeza de la incertidumbre. Está bueno el concepto, ¿eh? El tema de salir del área de confort y de un mundo no muy conocido. ¿Qué más? El miedo al cambio es natural. Es la naturaleza del ser humano. Yo no estoy tan seguro, porque estoy muy seguro de que el miedo al cambio es una reacción natural, está bien, pero si ustedes se fijan y recorren nuestra historia como Homo sapiens de millones de años, nuestra vida era cambio puro. Nosotros lo que pasa es que como seres humanos tenemos un umbral de vida de 80 años, 100 años ahora con la tecnología, con un poco de suerte, y antes era menor, y nacimos en un mundo que se nos contó ordenado. Nacimos en un mundo que se nos contó por primera vez planificado y dominado por el hombre con la revolución industrial, y la sensación es que durante muchísimo tiempo el cambio era lo habitual. Y quizá después de una franja corta de tiempo donde creímos que el cambio estaba más o menos ordenado, dominado por nosotros, volvemos a caer en cuenta de que la vida es completamente eh, impredecible, dinámica, cambiante, frágil, volátil, ambigua, todas estas definiciones de Buca y de Bani que empiezan a aparecer, ¿no? No lineal. ¿Qué más? ¿Qué más encuentra el chat? Pero lo más me gusta eso del cambio obliga a adaptarse, lo único constante es el cambio. Pero digo, ¿por qué nos afecta el cambio? Profundicemos un poco en esto para después seguir con el tema que nos toca hoy, porque está muy relacionado. Fíjate, se presenta con uno recibe una amenaza en el entorno, nos saca de la zona de confort. Para mí lo importante que a veces no tenemos tan claro es eso. A mí me gustó lo que dijo Pedro. ¿En qué nos afecta? Y eso es lo interesante. La vida entera es cambio. Nuestro cuerpo está cambiando, nuestros pensamientos cambian, el mundo alrededor cambia, las otras personas cambian, todos crecemos.
damos por sentadas muchísimas cosas, pero esto de que éramos un bebé y de golpe seguimos creciendo y envejecemos es muy, muy raro, es muy interesante. Y la vida entera es cambio, todo aprendizaje es cambio, todo crecimiento es cambio, todo logro es cambio, todo sueño es cambio, todo es cambio. Entonces, piensen que el cambio nos lleva hacia cosas que nos complican, pero también nos lleva hacia cosas maravillosas. Y todo tiene que ver con esto que, mirá, Héctor dice perder el control. A partir de esta idea de que es así, cualquier cambio en el entorno va a generar un cambio en nosotros. Eso es lo más importante tener en cuenta. Y ese cambio en nosotros es el que nos da el miedo. Pero ¿por qué nos da miedo? Porque ahí hay algo interesante. ¿Nos debería dar miedo siempre un cambio en el entorno? ¿Cuándo nos da miedo y cuándo no nos da miedo? O sea, lo interesante, el punto que ya llegamos a descubrir es que el cambio nos cambia. Pero si el cambio nos cambia, nos puede cambiar para bien o nos puede cambiar para mal, ¿cuándo nos da miedo el cambio? Me encantó, ahí está, María. Cuando no sé cómo me va a impactar. El miedo al cambio está ligado a nuestro desconocimiento de cómo nos cambia. Si nosotros tuviéramos total precisión en predecir el causa y efecto del cambio externo hacia nuestro cambio, estaríamos en control, ahí lo decía Héctor, y entonces no afectaría las cosas de una manera que no entendemos, y probablemente tendríamos planeado cómo actuar en base a ese cambio, y sabríamos inmediatamente cómo se puede desenvolver las acciones de los demás y las cosas que ese cambio afecta, y sacaríamos provecho de los cambios probablemente, o tendríamos mejor manera de que no nos sorprenda. Entonces, es siempre ese miedo a que nos vaya mal. Y lo primero que les quiero decir es, cuidado con eso, porque estamos en un mundo donde el cambio es tan violento, tan rápido, tan cambiante, digamos, el cambio cambiante, buenísimo, que estamos con incomprensión de lo que eso implica, y sobre todo lo que quería llegar es, no tenemos las herramientas para vivir en un mundo cambiante. A esto vuelvo. Hace 100 años nos enseñaron las herramientas para escalar en un mundo repetible. Y ahora estamos empezando a aprender herramientas para desempeñarnos y lograr nuestros objetivos en un mundo cambiante. Y tenemos muy poco conocimiento de esas herramientas y sobre todo muy poca práctica. Tenemos muy poco conocimiento de ese causa y efecto de lo que cada cambio implica y todas sus derivaciones. Tenemos pocas herramientas para entender y predecir o poder anticipar cuáles podrían ser todos esos cambios. Y no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que mirar para entender por qué esos cambios cambian las cosas. Y en esencia, las cosas cambian porque el cambio no nos cambia solo a nosotros, sino que también cambia a los demás y cambia los contextos donde se desempeñan los demás. Pero hay un paso aún más profundo, que es la base de todo, que es la base de los negocios, que no son más que la manera en que nos organizamos entre seres humanos para intercambiar valor. El paso más profundo es que lo que tocan los cambios son el camino hacia nuestros deseos y son nuestra manera de resolver los posibles dolores o los posibles problemas. Frente a un cambio en el contexto, un cambio interno, un cambio de alguien que es un actor que interactúa con nosotros de alguna manera, de otra persona, cambia el camino para alcanzar lo que deseamos, cambia el camino de nuestra seguridad, cambia el camino de nuestra estabilidad, cambia el camino de nuestro bienestar, o cambia el camino de nuestros sueños, o de nuestros logros, o de nuestras obsesiones. Y ese es el gran problema. Empiezo con esto porque si nosotros podemos desarrollar esas herramientas para predecir un poco qué implica cada cosa, vamos a vivir más tranquilos. Y si podemos desarrollar y aplicar y usar esas herramientas para saber qué hacer frente a cada situación, más aún. Ahora, si nos tornamos antifrágiles, como dice Nassim Taleb, que al principio en el libro que habla de la antifragilidad como la capacidad de ganar del desorden, o la capacidad de ganar con el caos, o de ganar con la volatilidad, y lo bajamos a tierra, a conceptos más planos, más terráqueos, lo que nos está diciendo, lo que existe como posibilidad, con esto de poder tener las herramientas, predecir y vivir en un mundo de cambio, es la de aprovechar oportunidades que vienen en cada cambio.
Si detrás de cada cambio están los impactos en los deseos, los dolores, los problemas de las personas, y los negocios no son más que resolver esos dolores, resolver esos problemas, buscar maneras de que los otros ganen para capturar valor en ese valor generado, cualquier cambio que ocurra por definición es una oportunidad. Cualquier cambio que ocurra por definición genera muchas oportunidades. Y la manera de capitalizar esos cambios es entendiendo no solo qué genera para nosotros y qué modifica para nosotros y qué necesidades quedan insatisfechas y qué cosas tenemos que reinventar y qué caminos tenemos que retrasar y qué estrategias tenemos que volver a generar, sino que también eso le pasa a los demás y al entender eso se nos abren nuevos caminos. Pero estamos en un seminario de negocios y de empresas y de innovación y de intrapreneurship, y una de las primeras cosas que les quiero traer, y vemos mucho en el posgrado de innovación empresarial, es que en los negocios y en la teoría de negocios muchas veces, lo van a ver en el día a día cuando hablamos de empresas, hablamos de márgenes, hablamos de actores, de stakeholders, de accionistas, de producto, cadena de valor, jamás se menciona personas. Jamás se menciona sentimiento, jamás se menciona dolores, jamás se menciona angustia, ni resiliencia, ni miedo al cambio, ni nada de esto. Muy, muy contadas veces. Y todo esto hay que integrarlo a la teoría, porque en esencia, hablar de personas en negocios te hace más poderoso en el sentido de hacer posible, más poderoso en el sentido de transformar, más poderoso en el sentido de aprovechar esos cambios para, innovando, llegar a capitalizar oportunidades. Y como les decía, que el cambio nos cambia, y eso puede ser bueno o malo, y ahí hay que empezar, si no te preparaste antes, el cambio también cambia a las empresas. Y eso pasó en la pandemia muy visible, pero nos pasa todo el tiempo, nos pasa con una devaluación, nos pasa con, no sé, un bloqueo del gobierno para alguna acción, nos pasa con cualquier cosa externa que se modifique, le está pegando a nuestras empresas, y eso puede ser bueno o malo, la mayoría de las veces no tenemos ni idea, o nos hacemos una idea de lo que es, tenemos miedo, el miedo nos afecta emocionalmente, y como la mayoría de los errores, no tiene que ver a veces con la falta de conocimiento de negocios, sino con que frente a un bloqueo emocional no logramos hacer buenas decisiones, tomar buenas decisiones. No logramos ver las oportunidades, nos quedamos con los problemas, seguimos en la cajita que conocemos de nuestra empresa tratando de hacer que funcione algo que ya no funciona más. En un mundo donde el cambio es tan constante que nuestras empresas tienen que reinventarse todo el tiempo, y mismo vamos a ver en esta charla que el concepto de organización de empresa que tenemos hoy ya no tiene tanto sentido para el futuro. Entonces les hago otra pregunta más. Están buenísimos los comentarios, no los dejen. Si yo soy una persona y el cambio me cambia en cuanto afecta a mis objetivos, deseos, dolores, etc., si yo soy una empresa, ¿cuándo me perjudica el cambio? Ahí Matías decía que como empresa 90% pensamos que el cambio puede ser peligroso, y justamente estamos perdiendo lo más importante de las empresas, que es que si armas una empresa flexible, el cambio es oportunidad pura. Bueno, fíjate esto, Enrique habla del cambio en personas y las organizaciones que nos acompañan, y es justamente eso. Los cambios externos le pegan a las personas, el cambio de una persona le pega a otras personas. En esas emociones que cambian está la satisfacción de deseos y necesidades que cubren las empresas. Como cambia la persona, tu mercado ya no es tu mercado. Y entonces tenés que ajustarte, pero si no te ajustás, tu empresa deja de funcionar o empieza a funcionar peor. Y eso es el link que tenemos que entender. ¿Qué más? Cuando es peligroso, cuando no podemos adaptarnos. Sí, pero lo que quiero decir es así. Imagínense, hay cualquiera de estos shocks externos. ¿A qué le pega de mi negocio? Yo llamo pega como impacta. ¿Por qué nos afecta un cambio? ¿Cómo puedo como empresario, como empresaria, como emprendedor, emprendedora, pensar, por ejemplo, la economía? Hay un cambio en la economía. Seguimos hablando sin hablar de personas. ¿Y eso qué implica con mi negocio? ¿Dónde lo miro? ¿Cómo sé si va a ser? ¿Cómo empiezo a pronosticar si eso puede ser bueno para mí o malo para mí? ¿Cómo puedo, antes de eso, si supiera hacerlo anticipadamente, imaginarme las cosas que pueden afectarme o no? ¿Cómo sé cómo afecta a los demás actores? ¿Cómo afecta a mis competidores? ¿Cómo afecta a mis empleados? ¿Cómo afecta a mis proveedores? ¿Cómo afecta a mis clientes?
Y acá lo que les quiero decir es, hay un concepto que se ve muy superficialmente, que es muy moderno, de la teoría de negocios, que está infinitamente poco profundizado, que tiene un potencial infinito de permitirnos trazar buenas direcciones, manifestar la estrategia y saber hacia dónde vamos, que es el modelo de negocios. El modelo de negocios, lo más conocido que hay es el Business Model Canvas de Osterwalder, que es un cuadrito que te dice propuesta de valor, actividades clave, clientes, y uno se queda con que lo completó una vez y está bien. Pero en realidad el modelo de negocio lo que describe es lo más importante de un negocio. El modelo de negocio describe cómo voy a generar valor a los actores del negocio para capturar valor de forma repetida. Me permite entender quiénes son los actores del negocio. En empresas que ya existen, esos actores están definidos, proveedores, clientes, empleados, etc. Pero cuando soy emprendedor o soy innovador, una de las variables más poderosas que tengo es poder elegir esos actores, poder cambiar esos actores, poder buscar la manera de cambiar con el cambio y cambiar esas estructuras de intercambio humano. Ahora, ese modelo de negocio, para poder entender a qué actores le estoy dando valor, porque sin valor para todos los actores no se sostienen en ese negocio repetido, y poder entender cómo es que capturo valor al final, yo tengo que profundizar un paso más y ir a las personas. Tengo que entender de cada uno de esos grupos de actores cuál es el dolor o el deseo en común que tienen, cuál es el trabajo, ya sea emocional, funcional, el trabajo que intentan realizar con el servicio que les doy, con el producto que les ofrezco. O sea, qué es lo que intentan hacer de progreso, de dónde parten y a dónde quieren llegar y qué diferencia les estoy haciendo, y entender si lo estoy haciendo bien. En esencia, un negocio es maximizar el valor que genero para cada uno de esos actores y capturar ese valor. La estrategia va a ser, que también es otro concepto que se usa poco y se usa mal, es elegir, piensen esto, la estrategia es elegir qué grupo de actividades voy a hacer para generar el máximo valor para esos actores y luego capturarlo. Es decir, la estrategia es, tengo este grupo de actores, tienen deseos, necesidades, la manera de que se queden haciendo la secuencia que necesito para que la empresa funcione tiene que ver con darles este tipo de valor. Bueno, ¿cuál es el conjunto de actividades más efectivo, que se refuerza, que no tiene desperdicio, que apunta a dar al máximo ese valor? Como dice Clayton Christensen, se trata de la precisión. ¿Cuál es la solución más precisa que puedo dar, que no me cueste de más y que les dé el máximo valor? Y eso tiene que ver con la escucha de estos actores, la cercanía de estas personas. Cuando hablamos de poner a los actores en el centro, se trata de realmente saber quiénes son esas personas, qué les pasa y cómo se comportan frente a distintas situaciones. Eso tiene que ver con la empresa regular que repite. Ahora, el juego que les propongo es un poco más complejo. Es volver al principio. El cambio cambia a las personas cambian su comportamiento en base al cambio. Por lo cual, si yo quiero saber qué va a pasar con mi empresa con el cambio y cómo me afecta, lo que yo tengo que entender es, este shock externo, ¿cómo le pega en el valor que estaba dando a cada uno de mis actores? ¿Aparecen otras soluciones para eso que estaba satisfaciendo? ¿Desaparece el problema que estaba satisfaciendo? ¿Cambian los contextos en los cuales ya no puedo entregar con mi modelo de negocio actual este producto, porque no lo puedo importar desde afuera? Y en ese mismo modelo de negocio yo tengo la brújula y tengo el mapa de ruta para entender a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir. Y en el modelo de negocio de los demás, porque el modelo de negocio lo puedes pensar a nivel personas también, que es cómo maximizo mi objetivo en base a darle valor a los demás de acuerdo a las necesidades o deseos que tienen. Yo puedo con cada cambio imaginar no solo cómo cambia mi camino de maximización, sino cómo cambia el camino de maximización de los demás, y ahí descubrir las oportunidades. Las oportunidades siempre van a venir en necesidades insatisfechas, deseos a cumplir de una forma más efectiva de lo que hoy existe, y las necesidades siempre van a venir en términos de los otros. Y esos otros nos van a abrir esas grandes oportunidades. Lo que hicimos es transformamos un modelo fijo de una empresa que tiene sus actores y va haciendo pequeños cambios a un modelo dinámico donde hay un mundo
donde hay infinitos competidores, ya no de industrias, sino de sustitutos, que están tratando de satisfacer necesidades de las personas, y con cada cambio, sin saberlo, algunos de ellos se tornan más competitivos, otros se tornan menos competitivos, hay partes del modelo de negocio que se truncan, hay cambios que hay que hacer en la estructura, hay decisiones que hay que tomar con agilidad, y hay nuevos actores entrando. Para las empresas, entonces, ese entendimiento de a dónde voy, cuál es mi estrategia, cuál es el conjunto de actividades que me hace diferente y cuál es el modelo de negocio que tengo, es todo. Voy a llevarlos a otro lugar. ¿Por qué las organizaciones de hoy, con esto que les cuento, de la misma manera que las personas no tenemos las herramientas para el cambio tan claras, para tomar decisiones en nuestra vida, para anticipar, para verlo como una oportunidad, para ser resilientes frente al cambio, las organizaciones actuales tampoco están bien paradas? ¿Por qué tampoco tienen esa estructura que nos ayuda a manejar el cambio? Qué bueno, Horacio, gracias. ¿Cuáles son los problemas de las empresas frente a esta nueva realidad? Ahí les digo una cosa, las empresas estas tienen 100 años como las conocemos, son nuestra generación y algunas más, poquitas, y estaban hechas con un fin muy específico, y las seguimos repitiendo como si fueran la única manera de hacer negocios o la única manera de hacer intercambio entre seres humanos, pero tienen enormes deficiencias que se están viendo y que hacen que sean fruto de una enorme disrupción. Acá pensemos en voz alta de vuelta, no hay que... Buenísimo. Solucionar la comunicación, escucha activa y feedback. Esto es fundamental, porque si los cambios afectan a los actores, si yo no escucho, si yo no tengo feedback, si yo no estoy cerca de esos actores, todo se desbarata. ¿Sabemos hacerlo con nuestro propio equipo, con nuestro propio equipo directivo? ¿Sabemos hacerlo con lo interno de la compañía, con nuestros socios? No. El principal problema de quiebra que veo en las empresas son discusiones entre socios, peleas, estafas, empleados que se van y se roban la propiedad intelectual. Es un desastre. Al final lo subestimamos, no hablamos de personas, y ese tema de saber escucharnos. Después Julia dice coachear, el tema de tener un liderazgo donde apoyamos el crecimiento y el desarrollo de los demás, más allá de que sea dentro de nuestra empresa o no, con generosidad, con diálogo. Los procedimientos dicen una cosa y se hacen de otra forma, y acá es muy interesante. Fíjense esto, las empresas que conocemos hoy tienen procesos, ¿tá? Los procesos son una serie de pasos para lograr algo. Como las empresas tienden a repetir un modelo, ahora nos vamos a meter entre eso, repetir una acción una y otra vez entre todos los actores con los incentivos correctos para que esto entregue el producto, se terminen satisfaciendo las necesidades y esto se siga, esos procesos son rígidos. Yo capacité a toda mi gente en los nuevos procesos. Y cuando viene el cambio, puede ser que esos procesos no funcionen, pueden ser que estén restando valor, no generando valor. Entonces tenemos armadas estructuras de repetición que no son amigas del cambio. Ahí en Scalable tenemos un curso de procesos muy interesante, estrategia y procesos, de cómo jugar en el nuevo mundo con procesos flexibles. Cómo jugar con una estrategia flexible, cómo informar la estrategia y los procesos desde insights. ¿Qué más? Mindset formateado para un contexto simple, que espera recetas cuando el contexto es complejo y requiere el coraje de experimentar sin certezas. Eso es fabuloso, Mariana. Les digo una cosa, yo preparé una clase de estrategia hace poco, y hay un video en YouTube, después se los voy a compartir, fabuloso, que incluí en la clase, que habla de lo siguiente. Nosotros en las empresas, muy ligado a lo que estamos hablando y al problema que estamos viendo, hablamos de planes estratégicos. Una vez al año paramos la organización entera y nos pasamos 4 meses haciendo números, contándonos historias, trabajando con todos los equipos en el plan estratégico que siempre llega tarde, se arma un presupuesto táctico y después se cambia a los 15 minutos. ¿Por qué? Porque no responde a ninguna realidad. Y todos los años el presupuesto, plan mágico, el plan magistral, cambiamos el primer año de la forma menos ambiciosa que podemos y volvemos a poner el año 2, 3, 4, 5 inventado como si fuera a ser una maravilla, pero todos los años no responde al del año anterior. Esto lo vivimos cualquiera que está en empresa. Ahora, lo que él dice en el video es: los planes estratégicos no son estrategia. ¡Oh!
Y desde que yo salí de la corporación y me puse a estudiar, y justo derivé a través del emprendimiento y de una company builder en que mi negocio esté ligado a la educación, es un camino medio aleatorio, como todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con innovación, empecé a darme cuenta que la mayoría de las cosas que nos enseñan y que practicamos en las empresas no tenemos ni idea de por qué las hacemos. Yo en mis cursos hablo de qué es la estrategia, nadie sabe contestar. ¿Qué son, no sé, qué es la inversión? Todos convencidos que la necesitamos, nadie sabe contestar. ¿Qué son las ventas? Nadie sabe contestar. O sea, creemos que sabemos, pero no tenemos los conceptos básicos, tenemos la complejidad. Sin los conceptos básicos no podemos tomar decisiones, menos podemos innovar. Porque si la innovación es tan simple como mejorar una situación o resolver un problema en base a los deseos de los demás, y no sabemos escuchar a los demás, y aparte tenemos todas estas limitaciones de entender los conceptos básicos por no ser humildes y creernos que somos más de lo que somos, o protegernos desde el ego y protegernos desde el yo sé todo para que no nos pregunten, o desde la jerarquía, y va a ser muy difícil manejarlos en el nuevo mundo. Los procesos tienen que ser dinámicos y flexibles, evaluar los resultados. Exacto, y ahí lo que les preguntaba al comienzo es esta organización que tenemos, gigante, con miles de empleados, con estructura, con oficinas, con jerarquía, con procesos, con repetición, con eficiencia, con productividad. Está preparada para otra cosa. Está preparada absolutamente para otra cosa. Las empresas como conocemos no son las mejores empresas para el mundo que viene. Sí siguen siendo las mejores empresas por el momento para capturar ese valor una vez que encontraste ese modelo escalable y repetible que tiene que ver con el emprendimiento, y sí son con lo que vale la pena para capturar esa caja y ese retorno y ese crecimiento a escala de algo que descubriste hasta que se agote. Ese concepto de que se agote es fabuloso. Yo lo vengo estudiando, lo vengo enseñando, pero lo viví en la práctica con mi propia empresa el año pasado por primera vez, y lo viví con empresas de emprendedores que asesoro o con los que trabajé en distintos momentos, pero no lo sentís y no lo internalizás hasta que no lo vivís con tu empresa. Y es un concepto tan fabuloso como que lo que estás haciendo está buenísimo, crece, escalás la empresa, la profesionalizás, despedís al fundador, y de un minuto para el otro el producto dejó de vender. Y no podés entender de ninguna manera qué pasó. Y vas testeando una por una las cosas de qué puede haber pasado, qué cambió, no cambió nada, qué cambió en el contexto, qué cambió. Y estás en una situación de ceguera total. Esto está pasando en muchísimas empresas grandes. Ahora, mi empresa es una startup. Yo puedo hacer cambios rápidos. Lo armé de forma flexible, como les cuento. Puedo cambiar estructura, puedo cambiar producto, puedo cambiar camino. Ahora, si yo tengo una empresa de 20.000 personas en 35 países y empieza a no vender mi producto, quién sabe por qué, y justo es mi producto principal, como les está pasando a las principales empresas del mundo, ¿qué cuerno hago? Entonces yo soy Google, tuve tiempo para anticiparlo, estoy metido en el mercado, era el líder en inteligencia artificial con mi algoritmo, y aparece ChatGPT, más una serie de nuevos productos que van a venir. ¿Y qué hago con mi buscador de Google, que es el que me trae todo el dinero cuando la gente identifica lo que quiere? ¿Cuántas personas por día están dejando de buscar en Google y están hablando con el chat? ¿Y cómo saco una versión lo suficientemente rápido para poder recuperar? ¿O cómo me apalanco en mis activos o en mi situación de búsqueda para ganar? ¿Y cómo no lo anticipé antes? ¿Y cómo no gané? ¿Y por qué me superaron? ¿Y por qué no compré esa empresa antes? Y así esto es permanente. Lo mismo, todas las empresas tienen esto. Apple no logra salir del éxito del iPhone. Sin el iPhone, esa empresa no vale lo que vale. Y les agrego una cosa más que genera problema enorme. Fuimos avanzando hacia un mundo donde la evaluación de las empresas depende muchísimo más de sus historias de futuro y sus historias de innovación que de lo que realmente son. Los múltiplos en los que se evalúan de las empresas son tan altos, y eran tan altos, por eso todo se está derrumbando en base a la liquidez que existía y a la burbuja financiera y del venture capital, etc., que la historia de futuro era todo. Yo cansado de shortear a Uber, y shortear es apostar en contra,
y escuchar en cada reunión de ganancias que no, estamos trabajando con Hyundai en los autos voladores, estamos trabajando en... Siempre una noticia mística que era la que sostenía la acción. Y esto lo que hace que es que en el momento que las expectativas cambian y la gente le agarra miedo y el cambio va hacia un lado donde parece que las cosas que se complican, la acción que era maravillosa se derrumba violentamente porque tu producto principal que trae el mayor retorno y la mayor rentabilidad ya no está funcionando. Piensen en la nube de Amazon, que es el mejor producto que tienen. La nube de Amazon son una serie de servidores tercerizados. Todo el mundo ahora hace nube. Tratan de diferenciarse entre las habilidades de inteligencia artificial que ofrecen, etcétera, etcétera, pero ahora la inteligencia artificial se democratiza como toda tecnología exponencial a toda velocidad. Entonces los cambios son tan profundos, tan profundos, que hay que jugar con otra cabeza y hay que desde el formato de la organización, hasta cómo nos movemos personalmente, hasta cómo nos manejamos en empresas, hasta cómo alcanzamos los objetivos, capturamos valor y volvemos a capturarlos, entre todos empezar a generar un nuevo paradigma. Es entre todos porque el mundo que viene a esta velocidad solo puede funcionar horizontal. Solo puede funcionar con individuos más poderosos, relacionándose en equipos para satisfacer necesidades y volviéndose a juntar en otros equipos para satisfacer otras, cambiando flexiblemente, sin profesiones estancos, sin tareas estancos, sin conocimientos únicos, sin especialización. Y acá voy a pasar a una especie de resumen de cierre que les va a ayudar a ordenarse. Es así. La sesión pasada, hace un año, yo hablaba de que se me acababa de ocurrir un concepto del mundo 1 y el mundo 2. El mundo 1 era el mundo de las organizaciones hoy, el mundo 2 era el mundo de las organizaciones que se viene y que ya tenemos que empezar a crear. Y el mundo 1 tenía que ver con sobre todo con la productividad, con la eficiencia. Todo lo que nosotros conocemos es construir maquinitas eficientes de repetir, de forma tal de maximizar nuestros márgenes, reducir nuestros costos y crecer y crecer y crecer en un lugar donde teníamos cierto oligopolio, teníamos cierta posición de liderazgo y de ventaja competitiva, explotar eso. Pero eso llevaba eventualmente a la disrupción. Porque Clayton Christensen estudia en El dilema del innovador en 1997, pero todavía no se entiende que estos directivos que tienen ese fin de maximizar esos retornos y ese crecimiento, haciendo las cosas racionalmente, no pueden prestar atención a las verdaderas necesidades de innovación y de cambio porque representan cosas muy chiquititas. Eso se los ilustro rápido. Google con lo que ganaba con AdWords o Amazon con la nube, no tienen sentido para ellos explorar una oportunidad pequeñita así que no va a traer ni un poquito de ese retorno y que el mercado la va a castigar. ¿Por qué el mercado la castiga? Porque el mercado quiere foco en lo que funciona. El resto quiere historias que sostengan la evaluación. Entonces, por ejemplo, bueno, cuando Amazon lanza el Apple Watch, hace algo brillante que es no informar las unidades vendidas por muchísimo tiempo. Porque cualquier producto nuevo, para crear un mercado nuevo, empieza con los early adopters, que son los visionarios, y va creciendo muy gradualmente. Y esa facturación jamás iba a representar nada ligado a lo que realmente le importa a los inversores. O por ahí a futuro era el plan. Ahora, esto lo que hace es que para los pequeños emprendedores, metiéndose y jugando en el lugar adecuado, metiéndose en los nichos adecuados, tercerizando con las mismas herramientas de las grandes empresas, etcétera, enfrentan lugares de no competencia donde con las tecnologías exponenciales evolucionando, por ahí se encuentran más adelante con la chance de tomar un mercado masivo y hacer una verdadera disrupción, que sacar al competidor que tiene el dominio del mercado del mapa. Entonces voy a resumir. Mundo 1 es productividad. Mundo 1 es repetición. Mundo 1 es crecimiento. Mundo 1 es escala. Las empresas originalmente se crean para mundo 1. Se crean para poder abastecer a las clases medias en un momento donde esto del consumo, que para nosotros es tan habitual, no existía, a costos competitivos para que pudieran comprar. Entonces la única manera era vía la revolución industrial, hacer líneas de montaje, taylorismo, crecimiento a través de maquinaria, repetición, escala y todo lo que les comenté. ¿A qué apunta el mundo 1? A algo que hoy ya no sirve más, que son escala, bajo costo, productos genéricos.
Todos durante mucho tiempo empezamos a acceder a bienes crecientes, pero teníamos bienes crecientes desiguales. Entonces todos tenemos las mismas zapatillas, todos tenemos las mismas soluciones a las cosas. No está enfocado en nichos, no está enfocado en necesidades puntuales, no está enfocado en cada una de las personas. Mundo 2 es completamente personalizado, es completamente adaptable a las nuevas necesidades. Es completamente cambiante, el consumidor demanda siempre la mejor solución, y hay personas entrando sin necesidad de una gran estructura, sin necesidad siquiera de capital, tercerizando, que pueden abastecer esa solución de formas creativas y crecientes. El mundo 2 tiene que ver con abandonar el plan de largo plazo. El mundo 2 tiene que ver con esta idea de usar herramientas que me permitan aprender de forma continua y adaptar la estrategia en base a que tengo nueva información. Cualquier cosa que ustedes vean que responde a la lógica de negocios de planeo, consigo dinero, ejecuto y veo qué pasa, que seguramente es lo que están viviendo en sus empresas todos, porque esto no se ha adaptado, ya no tiene sentido. Es mundo 1, sirve para cosas repetibles y escalables que van a durar un rato. ¿Vale la pena seguir haciéndolo en empresas que tienen esa ganancia y todavía tienen esos márgenes y donde la competencia no anuló esos márgenes? Sí vale la pena. Pero cada vez más las empresas tienden a caer en ese gris donde eso ya no funciona. Y si no nos preparamos con tiempo para explorar y explotar al mismo tiempo, explotar siendo esto que les digo de crecer con la repetición y explorar, ir generando los modelos del futuro, esas empresas están destinadas a desaparecer. En el mundo 2 yo cambio el planeo, consigo dinero, ejecuto, veo qué pasa por herramientas que me permiten aprender qué va a pasar antes de ejecutar. Esa es la gran lógica. ¿Cómo genero metodologías, herramientas? Y esto es lo que enseñamos a fondo en el posgrado de distintas maneras. ¿Cómo genero herramientas para pronosticar posibles escenarios, entender qué le pasa a los actores y poder aprender qué pasaría frente a cada una de mis acciones a través de la escucha de esos actores o del testeo de lo que imagino que puede funcionar? ¿Cómo hago para salir del ego del mundo 1 y pasar a la humildad del mundo 2? Y en vez de yo querer crear las soluciones, co-crear las soluciones con los actores del negocio, co-crear las soluciones con los clientes desde la escucha, desde las soluciones que ellos en su dolor ya empezaron a diseñar como parches. ¿Cómo salir de esa noción de necesito todo el mercado masivo, escalar para tener una multinacional que dure por siempre y convertirnos en unas máquinas de capitalizar oportunidades ligados a los activos de nuestro modelo de negocio, ligados a los activos en sentido amplio, no a las máquinas, sino a nuestras fortalezas del modelo del negocio? ¿Cómo hago para construir una organización que se base justamente en la información de esos actores para trazar la estrategia? ¿Cómo uso una estrategia que se alimente de forma continua y sea aún más estratégica pero flexible? ¿Cómo hago para decir no a un montón de cosas? En el mundo 1 es hacer más, trabajar más, rendir más. El mundo 2 es ser más inteligente, trabajar menos, dejar de hacer, continuamente dejar de hacer lo que ya no va. Empezar a hacer lo que sí hace la diferencia, hacer foco. Estrategia es justamente eso, foco en lo que me va a traer un valor marginal más alto y un crecimiento más alto, pero en el mediano plazo, no ya. ¿Cómo cambiar los incentivos de los colaboradores y de los directivos para que no agarren y actúen en base al corto plazo, para que no caigan en ese dilema del innovador que hace que la empresa se quede fuera del mercado? Para esto hay que pasar de trabajar en mercado masivo muchísimo tiempo a trabajar en nichos, a trabajar en necesidades, a estar cerca de los clientes. Y hay herramientas para hacerlo que son fabulosas, y todo cambia en la teoría de negocios para este mundo nuevo. Cosas como el estudio de mercado, como el focus group, cosas que usábamos regularmente ya no se usan. Vale más un café con 2 clientes que hacer muchísimo del trabajo que hacíamos antes. No es solo la inteligencia artificial la que está haciendo una revolución que va a cambiar trabajos, que va a cambiar el mundo. El gran motor de lo que está pasando, más allá de que la tecnología es la que sienta las condiciones para esto, es la revolución de las metodologías de negocio, que están muy mal entendidas. Es como volver a estudiar todo de nuevo, y sobre todo volver a practicarlo, porque las nuevas metodologías de negocio no tienen solo una parte intelectual,
le dan lugar a los sentimientos, le dan lugar a nuestras emociones, le dan lugar a nuestros biases, a nuestras heurísticas, a nuestras frustraciones, a nuestras capacidades infinitas de cometer errores, a nuestra debilidad como seres humanos y no nuestras fortalezas, a nuestra humildad y no a nuestro ego, a nuestra necesidad de los otros y no nuestra superioridad sobre los otros. El posgrado que diseñamos y perfeccionamos y seguimos haciendo crecer año a año, este es el segundo, tiene unos profesionales increíbles. Tiene materias ligadas a las herramientas más actualizadas que muchas empresas tomaron y empezaron a usar sin entender cómo se integran con el resto y generan unos desastres. Las empresas están copiando y pegando palabras claves, implementan design thinking, implementan agile, transforman toda la organización y cometen el pecado más grande de la innovación. El más grande, que es innovar en todo, que es cambiar todo, que es vamos a ser innovadores, y no entienden esto de la explotación y la exploración. No tenemos que ser innovadores en todo, lo que funciona hay que dejarlo y hacerlo crecer con la lógica de siempre, y lograr que tenga mejoras sustanciales pero incrementales, y hacer que nos sigan dando esa caja que necesitamos para generar el futuro. Donde hay que innovar es en la exploración, es en los proyectos que van a traer la diferencia, y saber ese ejercicio, de qué herramientas funcionan, qué herramientas no funcionan, dónde explorar, dónde explotar, requiere formarse en estas nuevas habilidades. Fuera de dar todas esas herramientas, el posgrado da la mentalidad, habla de cultura, trabaja en la parte numérica, cómo cambiar los indicadores, cómo cambiar la interpretación de la parte financiera, trabaja en datos, trabaja con Machine Learning, inteligencia artificial, la gestión de datos, Big Data, pero de una forma coherente, humana, cercana, que trae resultados, enfocada a lo correcto, trabaja en estrategia, trabaja en cómo entrevistar a esos públicos, trabaja en cómo co-crear los productos y las iniciativas con los clientes, trabaja en cómo simplificar, trabaja en esencia en todas las cosas que nos hacen mejores personas y mejores profesionales para ser más efectivos, pero no con la eficiencia, sino en nuestras vidas. Dedicarnos a lograr lo que realmente queremos, hacer nuestros caminos de crecimiento de carrera de una manera más efectiva, y sobre todo, cuidar nuestras organizaciones, crecer dentro de ellas, pero también y de forma proactiva e innovadora poder generar la innovación en los espacios que transitemos. La innovación viniendo de Mundo 1 hoy es top-down. Necesitas el sponsoreo del C-Level, y si no, no pasa nada. En gran parte sigue siendo así por la estructura que sostienen. Pero todos nosotros dentro de la organización que estemos, dentro de la situación que estemos, siempre podemos influir en el exterior. ¿Cómo? Comprendiendo cómo el cambio nos afecta y comprendiendo cómo el cambio afecta a los otros, comprendiendo nuestras fortalezas y las de los otros, colaborando con los otros, co-construyendo con los otros, y llevando al mundo hacia lugares mejores. Tenemos la oportunidad como seres humanos de que vamos a ser cada uno cada vez más poderosos, y en comunidades vamos a tener impactos más grandes, y es una lindísima oportunidad este camino de empezar a aprender estas herramientas para que en nuestras vidas cortas, en el marco de lo que es el ser humano, podamos hacer una gran diferencia y hacer un impacto sobre el desastre que venimos haciendo sobre el mundo, sobre los demás, sobre las demás especies, etc. Así que nada, les agradezco mucho. Yo voy a abrir a preguntas. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que me hayan escuchado. Somos 220 personas, es maravilloso para un webinar, es un lujo. Les di al principio todos mis contactos, ahora en un ratito los voy a copiar de vuelta. No duden en escribirme por WhatsApp. Co-creemos, colaboremos, apoyémonos para crecer, y entendamos la innovación. Les doy estos términos de la forma más simple. La innovación es no ideas, tecnología. Innovación es que las cosas pasen. Para que las cosas pasen tenemos que influir sobre el mundo, sobre los demás. Innovación es poder de forma diferente, de forma creativa, pero a veces es muy simple, a veces no tiene nada de creatividad. La creatividad, digo, de asociar cosas distintas de una nueva manera, resolver problemas o hacer que las cosas funcionen mejor, y eso implica personas, implica mejor para alguien siempre. Entonces enfoquémonos en los demás, cuidemos a los demás, demos primero, pero sobre todo, no compliquemos las cosas. Busquemos la forma más simples de generar valor para poder luego capturar valor. Muchas gracias. Voy a abrir a preguntas. Bombardeen con lo que se les ocurra, con los que los haya movilizado. También los invito, fuera de preguntas para mí, a hacerlo más horizontal, en serio,
Y fuera de las preguntas, los invito a ustedes a compartir en el chat artículos, videos, libros, cosas que les hayan resonado esta charla, para que todos nos llevemos recursos de la inteligencia colectiva. Vamos a ganarle a ChatGPT con todo nuestro conocimiento. Eso es otra cosa del posgrado. El posgrado, todos los profesores del posgrado son personas que admiro muchísimo, aprendo con ellos, con ellas, y sobre todo tenemos esta visión de que en clase co-creamos con los alumnos, sacamos el máximo valor del conocimiento de todos, nos vamos todos aprendiendo, nos vamos todos cambiados, porque ese es el futuro. Vamos a compartir la grabación, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Ahí les paso de vuelta a todos mis contactos. No duden en escribirme, aunque sea un hola, quedamos contactados, o agregarme en LinkedIn. Pregunta de cualquier tipo, estoy a disposición. Y les voy a pasar también el link del posgrado de Innovación Empresarial. Denle una mirada también al de Data Science, al de Health Management, al resto de los programas de la UCEMA, que son muy, muy buenos. Yo les cuento que estudié mi licenciatura en la UCEMA, mi MBA en la UCEMA, y es una institución increíble. Me han apoyado de una forma, mi carrera no hubiera sido jamás la misma sin UCEMA. Es un lugar donde te sentís contenido, te sentís alumni por siempre. Es una universidad que piensa en allanar el camino de uno, hacernos crecer, y nada, es una muy linda experiencia. Tu visión es cada vez más válida. Bueno, ahí Joaco que dice que mi visión es válida. Me gusta que, si ustedes miran en la página web nuestra, tenemos artículos muy viejos, tenemos artículos de hace 7 años, tenemos videos de hace 7 años, y esta visión de futuro la enseñamos hace 7 años. Hablábamos de tecnologías exponenciales y de la aceleración de las tecnologías y la democratización, y también hablábamos del problema que iba a venir con el ecosistema de VC, con la liquidez, y en efecto, todo está sucediendo, y las herramientas que nuestros emprendedores, que somos más de 2000 en la comunidad, en más de 50 países, y que creamos más de 1000 empresas, de esta manera coherente, razonable, enfocada en los otros, sin rondas de inversión desmedidas, enfocados no en invertir, hacer escala, producir y vender algo, sino en partir de la necesidad de resolverla, se está probando muy, muy, muy poderosa. Bueno, voy a pasarles algunos recursos yo, ya que estamos. Entonces voy a entrar a... Bien, voy a ponerme a... Lo bueno de no haber proyectado y hablar sin presentaciones, que puedo abrir la ventana y buscarles algunas cosas que les pueden servir. Entonces primero les voy a buscar ese video de estrategia que les comenté. A ver si logro encontrarlo. Aquí estamos. Mientras tanto pueden ir haciendo las preguntas que quieran, ¿no? Ahí vamos. Lo tengo. Les voy a pasar ese video de estrategia. También pueden ir pidiendo recursos de cualquier tipo y yo les voy pasando. Libros. Yo soy de leer mucho. Tengo 600 libros en el Audible. Este es el video de estrategia que les comentaba, que está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. A ver, tengo frases. Este posgrado está orientado a profesionales de grado. Consulta. No está orientado a profesionales de grado. O sea, hay que tener un título universitario para participar. Si ustedes tienen una gran carrera y no tienen el título universitario, o no llegaron hasta el final, por las dudas, pregunten, que se puede ver si en algunos casos la ley habilita algunas excepciones. Fuera de eso, no se frenen por ninguna traba. O sea, si ustedes desean algo, vayan por eso. Y la manera de ir por eso es hablar con todas las personas que tengan que hablar para hacerlo posible. Entonces, parte del mismo espíritu de innovación es no frenarse con los límites que no dañan a los demás, ¿no? Para mejorar procesos debemos conocer qué podemos mejorar. Los invito a usar esta plataforma. Está buenísimo que empezaron a compartir recursos. Gracias, Nahuel. Genio. Bueno verte. Sí, perfecto, perfecto. Yo les insisto, o sea, que cualquier título universitario es requisito, pero no se frenen por nada.
sea, me hablan en persona y buscamos la manera de apoyarlos para que crezcan, y si no es este posgrado, les buscaré apoyo para otro posgrado, y si no es otro posgrado, buscaremos forma de que les dé libros. Yo estoy a disposición para apoyarlos a crecer en este tema. Dedicaron todo este tiempo a acompañarme y a participar en este seminario, así que encantado de apoyar. No te preocupes, Juan. No te preocupes, que si algo tiene la Universidad del SEMA es la flexibilidad, las ganas de ayudar al estudiante. Nosotros en el MBA hacemos las charlas de admisión al programa, donde también colaboro, y siempre hablamos de la personalización de la UCEMA, del foco en el caso de cada uno y en el deseo de ayudarlos a crecer. Exacto, hay una vuelta al ejemplo de él, súper abierto y buenísimo. O sea, hay muchas personas que sin título de grado tienen posgrados, lograron carreras extraordinarias, y el mundo que viene, acuérdense, mundo 1 es reglas. Para crecer y lograr mi objetivo tengo que lograr lo que los demás me validan, para que me den un ascenso, para que me den un nuevo salario, para un día llegar a lograr lo que quiero, y la lógica es completamente distinta a la que aprendemos. La lógica es de mundo 2, es yo tengo mi propósito se alcanza a través de darle valor a otras personas, hay personas que más fácil que yo pueden habilitar mi propósito, yo a la vez tengo herramientas que pueden cambiar la vida de otras personas cuyos propósitos no conozco, esté donde esté. ¿Y cómo hago para que esa información que hoy es asimétrica, que yo tengo, que el otro no tiene, de golpe podamos tenerla todos? Por eso esta horizontalidad de la información se hace maravillosa. Bueno, estamos en hora, no quiero sacarles más tiempo. Ahí Fede, como director de los posgrados de SEMAON, está contestando que no hay problema, que tienen muchos alumnos internacionales. Me encantaría que quedemos en contacto. Eso es lo más importante para mí. Crezcamos, quedemos en contacto, busquemos la manera de apoyarnos e innovemos desde hacerle bien a los demás. Eso creo que es el mensaje. Un gran abrazo a todos y nos vemos muy, 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 muy pronto. Cuídense muchísimo.